Vamos a trabajar ahora con el ejercicio número 9 de esta guía, ¿de acuerdo? El ejercicio número 9 dice lo siguiente: elija la simplificación de la siguiente expresión. Y viene una expresión que es m a la 19 por n a la 19, que multiplica a 1 sobre m elevado a la 30 por 1 sobre n elevado a la 30, ¿vale? Esta es la expresión que tengo que simplificar. Entonces la palabra clave aquí es simplificar. Y recordemos que simplificar, ¿verdad? Una expresión implica escribirla de otra manera donde sea más compacta, más pequeña, pero que equivalga a lo mismo. Y en este tipo de expresiones que tienen potencias y literales, normalmente se utilizan las leyes de los exponentes y en algunos casos las leyes de los radicales, si es que en esta expresión, además de tener potencias, también tuviéramos raíces, ¿vale? Pero en este caso vamos a aplicar las leyes de los exponentes. ¿Cómo vamos a ir reduciendo esta expresión? Bueno, tenemos que seguir la jerarquía de operaciones, ¿de acuerdo? Recuerden que la jerarquía de operaciones primero se resuelve lo que hay en los paréntesis, si es que los hay, después se resuelven las potencias y las raíces, después las multiplicaciones y divisiones y al final las sumas y las restas, cuando tenemos dos o más operaciones diferentes de las que les acabo de mencionar. Bien, en este caso nosotros tenemos potencias. Tenemos aquí una fracción elevada a la potencia 30 y otra fracción elevada a la potencia 30. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a recordar la primera ley de los exponentes que vamos a aplicar, ¿verdad? Que nos dice que si nosotros tenemos una fracción elevada a una potencia n, nosotros podemos elevar tanto el numerador como el denominador a esta potencia, es decir, el numerador se elevaría a la potencia n y eso se divide entre el denominador también elevado a la potencia n. Entonces, si nosotros aplicamos esta ley en nuestro ejercicio para estas dos fracciones, tendríamos lo siguiente: esto y esto quedan exactamente igual, m a la 19 por n a la 19, ¿de acuerdo? Si aplicamos esta ley, esta regla en esta parte, tendríamos 1 elevado a la 30 sobre m elevado a la 30, ¿de acuerdo? Y lo mismo lo aplicaríamos para la segunda potencia, entonces es 1 elevado a la 30 entre n elevado a la 30, ¿de acuerdo? Quedaría de esa manera. No perdamos de vista que esto está multiplicando a esto, esto está multiplicando a esto y esto está multiplicando a esto. Por eso es que pongo los puntitos que indican que es una multiplicación, ¿vale? Entonces, ahora, todos sabemos que el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a 1. 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a 1. Si tú elevas 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. Si tú elevas 1 a la quinta, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 va a ser 1. Es decir, 1 elevado a la potencia que tú me digas, siempre va a ser igual a 1. Claro, siempre y cuando esa potencia sea positiva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la potencia sea positiva, es decir, que sea mayor a 0, el resultado va a ser 1. Porque si hablamos de incluso cuando es igual a 0, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de potencias negativas, pues 1 elevado a la menos 1, ¿vale? Entonces, partiendo de esa situación, pues 1 elevado a la 30 es igual a 1 y 1 elevado a la 30 es igual a 1. Entonces vamos a ir reduciendo esta situación. Tendríamos m a la 19 por n a la 19 por 1 entre m a la 30 por 1 entre n a la 30, ¿de acuerdo? Lo único que hice fue elevar el 1 a la 30 que me da 1 y el 1 a la 30 que también me da 1 y queda una expresión de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, esto es una multiplicación,
como ya se los mencioné hace rato. Y recuerden que en una multiplicación, cuando nosotros multiplicamos dos o más fracciones, si yo voy a multiplicar dos o más fracciones, la multiplicación es directa, es decir, multiplico los numeradores y multiplico los denominadores. Claro, siempre y cuando respete también las leyes de los signos de la multiplicación de fracciones. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, como tengo una multiplicación de dos fracciones y dos enteros, a los enteros les pongo un 1 en la parte de abajo para convertirlos en fracción y así poder aplicar la multiplicación de manera directa como me lo dice la regla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que procede? Al multiplicar m a la 19 por n a la 19, me queda m a la 19 por n a la 19. No sumo los exponentes puesto que son diferentes letras, ¿de acuerdo? Si fueran las mismas letras, los exponentes se sumarían, pero en este caso no aplica. Y esto por 1 sigue siendo lo mismo, y esto por el otro 1 sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, quedaría de esta manera: m a la 19 por n a la 19 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, 1 por 1 es 1, 1 por m a la 30 es m30 por n a la 30. Ahí está. Entonces me quedaría de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría de esa manera. Bien. Ahora, ya que tenemos esta simplificación, recuerden que esto salió de multiplicar las fracciones de manera directa, como se multiplican dos fracciones o más fracciones, ¿va? Ahora bien, ya casi vamos a terminar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En esta parte, nosotros vemos que tenemos una división de una misma base con un exponente entre la misma base con otro exponente, pero aquí el asunto es que son las mismas bases las que se están dividiendo. En este caso tengo la letra m, esa es una base, y también tengo la letra n, que es la otra base. Aquí aplicamos otra regla de exponentes que dice que cuando tengo una división de las mismas bases con diferentes exponentes, eso me da como resultado esa misma base y con un exponente que sale de la resta de los exponentes que se están utilizando. Es decir, si yo divido a a la n entre a a la m, el resultado es a, y resto los exponentes para tener un nuevo exponente en el resultado. Siempre en la resta va primero el exponente del numerador y después va el exponente del denominador. Recuerden que una fracción tiene numerador y denominador. No pierdan de vista ese detalle, ¿vale? Entonces, esta ley la vamos a aplicar en esta expresión. Para el caso de la m a la 19 entre m a la 30, me quedaría m a la 19 menos 30, porque el número de arriba le restamos el número de abajo, ¿de acuerdo? Esto es para la base m, y para la base n multiplicamos, porque esto es una multiplicación la que queda al final del día. N me quedaría exactamente 19 menos 30, ¿de acuerdo? Y entonces, en el momento que yo aplico esta ley de la división, se transforma en una sola base y en una sola base. Ahora, voy haciéndolo por pasos para que ustedes sepan perfectamente qué es lo que estoy haciendo, porque yo pude haber hecho la resta mental 19 menos 30 y poner aquí el nuevo exponente, pero hay quienes me van a preguntar: oiga, profe, ¿de dónde coño salió eso? Bueno, pues por eso es que lo estoy haciendo. Esta es la regla o la ley que estoy utilizando, y aquí estoy poniendo gradualmente los pasos que estoy haciendo, ¿vale? Bien, ahora vamos a restar. Tenemos m y restamos. A 19 le quito 30, es una resta, entonces 19 menos 30 son 11 negativo. Y para los que me preguntan por qué es negativo, recuerden que en las leyes de la suma y la resta, cuando dos números se restan, el signo del resultado es el mismo del signo del valor absoluto de estos dos números.
En valor absoluto, el 30 es más grande que 19 y aquí el 30 es negativo, por lo tanto el resultado también, ¿vale? Hay que estudiar y repasar esas leyes de suma y resta y no confundirlas con las leyes de la multiplicación, que es lo más importante. Lo mismo aplicamos del otro lado con la n. N es igual, 19 menos 30 también me da menos 11, ¿vale? Entonces en este momento llevo como expresión final m a la menos 11 por n a la menos 11, pero en una expresión algebraica, en los resultados, se acostumbra a eliminar exponentes negativos y exponentes fraccionarios, pero no nada más se trata de borrar el signo y ya con eso ya la armamos, no, por supuesto que no. Aquí tenemos que utilizar otra ley de los exponentes que me dice que si yo tengo una base con un exponente negativo, yo puedo expresar esto como una fracción, donde el numerador siempre será 1 y el denominador será esa misma base, pero con el exponente positivo. Entonces, esta regla yo la puedo utilizar aquí para eliminar los exponentes negativos. Entonces tendríamos que esto sería igual, ¿verdad?, a m a la menos 11, si lo expreso en forma de fracción, tendría que quedar un 1 entre m a la 11, porque el exponente cambiaría de signo según la regla, que multiplica, y lo mismo aplicamos con esta potencia, sería un 1 arriba, entre n a la 11. Ahí está. De esa manera, entonces, para eliminar un exponente negativo, yo tengo que convertir mi potencia a una fracción. Y lo mismo hago de este otro lado. Y como son multiplicaciones de fracciones, volvemos a aplicar la regla de la multiplicación de fracciones, que es directa, y finalmente tendríamos nuestro resultado preliminar, que es 1 por 1, 1, entre m a la 11 por n a la 11. Como no son las mismas bases, no son las mismas letras, no puedo sumar sus exponentes, simplemente lo dejo de esa manera, ¿vale? Es así como de la expresión inicial que nos da el ejercicio, aplicando leyes de exponentes y radicales, fracciones y demás, podemos llegar al resultado final o a la simplificación final, que en este caso es 1 sobre m a la 11 por n a la 11. Y esta es la respuesta correcta del ejercicio número 9. Si observan, sus opciones de respuesta se encuentra en el inciso D, ¿vale? Mi recomendación en este ejercicio y para muchos más es que le practiquen como siempre y en este caso se aprendan y sepan aplicar las leyes de los exponentes, las leyes de los radicales y también operaciones con fracciones, ¿va?